Horno. Fausto es licenciado en Economía, titular de la Cátedra de Macroeconomía en el SEMA. Fausto pertenece también dirige el Centro de Estudios Económicos del Estudio Orlando Ferreira y Asociados. Y hoy le pedimos que desarrolle el tema para la exposición de perspectivas económicas para la Argentina. El formato que le vamos a dar a esto, Fausto, exponer libremente el contexto nuestro, el contexto de Argentina y la industria que nos interesa, en particular la construcción, y luego por ahí vamos a hacer las preguntas que, bueno, que nos interese. Tenemos. ¿De la economía argentina tienen preguntas? No. Es una tontería, la economía argentina es casi como la Suiza, no pasa nada. Yo siempre me causa gracia los bancos de inversión de Estados Unidos que tienen 20 economistas para analizar la economía argentina, norteamericana, y uno que analiza Colombia, Argentina, Chile. Digo, pobre pibe. Así que no hay una diferencia de recursos importante. Bueno, vamos a empezar. Lo divido en dos partes, economía internacional como para el contexto, que es bastante clave en este momento. Sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tuvimos muchos años casi fuera del mercado internacional y hoy es importante, porque se mueve, fíjense que se mueve un poquito la tasa afuera y nos zarandea a nosotros como si fuéramos una hojita en el mar, ¿no? Y después ya entramos a la parte argentina, las debilidades, las fortalezas y las proyecciones. Entonces vamos por las condiciones, me voy a parar acá si puedo leer yo acá. Las condiciones internacionales. ¿Cuáles son las cosas más importantes? La clave es que las condiciones financieras son mucho peores de lo que solían ser. Y eso es porque los inversores internacionales están buscando seguridad. Hoy están en un escenario global donde los países emergentes y hasta algunos desarrollados presentan muchas dudas. Hace un mes estuvimos discutiendo el tema Italia. ¿Se acuerdan que...? Y vamos a seguir discutiendo, cada tanto puede volver a aparecer. Y un mes y una semana el tema España, que lo sacaron a Rajoy, en Italia que se quería ir del euro y se pegaron un susto bárbaro a todos, porque imagínense que Italia tiene una deuda de 3 billones, o sea, millones de euros. Si Italia decidiera volver a la lira porque se le ocurrió algún despistado, por así decirlo, algún trasnochado gobernador o presidente de Italia o primer ministro, imagínense que es un default de 3 billones de euros. Eso equivale a una crisis internacional de gran escala, porque eso implica que todos los bancos italianos van a tener problemas, todos los bancos europeos que hayan tenido relaciones financieras con los bancos italianos van a tener problemas, básicamente todos. El Deutsche Bank seguramente desaparece del planeta y con ello todos los bancos alemanes, y con todos los bancos alemanes todos los bancos americanos, porque todos los europeos y los bancos americanos y europeos están relacionados. Entonces es una crisis a nivel global. Pasa eso en Italia, pasa en España lo de Rajoy, que por suerte duró poco, duró una semana, y eso estamos hablando de los desarrollados. En los emergentes tenemos a Turquía con Erdogan, que gana las elecciones y quiere ir acercándose hacia un Estado islámico, puro como el de Irán, lo cual mete mucho más miedo porque Turquía probablemente es el país que geográficamente está en el mejor lugar del mundo. Si ustedes quisieran poner el país en el mejor lugar, ¿cuál es? Ahí donde está Turquía, entre Asia y Europa, haciendo el puente los dos. Lo cual geopolíticamente es muy importante. Hay el mayor proteccionismo entre Estados Unidos y China, una gran pelea ahí, que hoy parecería ser que se empieza a resolver. Por lo menos hoy fueron representantes del gobierno del Tesoro americano a hablar con China. A ver, cuando uno mira el escenario internacional no está tan claro que haya más proteccionismo, ¿tá? De hecho, no lo traje aquí, pero se ve que la cantidad de restricciones tarifarias se han reducido notablemente. Sí aumentan las restricciones para arancelarias, ¿no? Entonces eso ha aumentado, pero no las restricciones tarifarias. Y del otro lado, Europa y Japón firmaron el acuerdo comercial más grande de la historia del mundo. Está bien, la primera economía y la tercera. La primera es Estados Unidos, la segunda es Europa, la tercera es China, la cuarta es Japón. Ese es el ranking de economías globales. La primera y la tercera en guerra comercial, la segunda y la cuarta se están juntando. Entonces el resultado es medio mixto. Pero por ahora, como todas estas cosas, cada vez que se arman estos líos, el perjuicio es instantáneo y el beneficio es hacia adelante. Digo esto porque cuando veamos a Argentina va a pasar lo mismo. Entonces el mayor riesgo de proteccionismo también genera mucho ruido porque nadie sabe qué va a pasar, si se va a avanzar, si no se va a avanzar. Y entonces los inversores que deciden salirse del riesgo. O sea, hoy la regla es salir del riesgo. Ir hacia lugares donde haya poco riesgo, lo que significa Estados Unidos,
con la ventaja de que ahora Estados Unidos te paga más por tu plata y va a pagar más en el futuro. Con lo cual tenemos depreciación de las monedas emergentes, aumentan las primas de riesgo y caídas bruscas en las acciones de los países emergentes en general, ¿no? La única particularidad que lleva esta crisis en los países emergentes es que hoy los países emergentes en general, ya no son tan débiles como solían ser, excepto Argentina. De hecho, The Economist llamó a la Argentina un país emergente de la vieja escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un sistema financiero chiquito, inflación, etc. Pero si uno agarra a Brasil, Turquía, Colombia, son países con sistema financiero propio bastante grande y sin inflación. Entonces se comportan más como un pequeño país desarrollado que como un país emergente. Entonces hay bastante heterogeneidad. Y además no todos los países tienen problemas o no se huye de todos los países emergentes por la misma razón. Por Argentina se huye por temas económicos, debilidad fiscal, etc. De Turquía por temas políticos. De Brasil por temas políticos. Y eso hace que haya una heterogeneidad bastante grande, ¿no? Entonces vamos a ver un ratito el Flight to Quality. Ahí pongo un gráfico que es interesante. Estas son las acciones, el valor de las acciones. En azul, Emerging Markets, o sea, los mercados emergentes en general. En rojo, Emerging Markets sin China. Y en gris, el S&P 500, Estados Unidos. Ahí se ve perfectamente que el S&P 500 no cayó nada. Dejó de crecer a lo sumo, pero no cayó nada. Y los mercados emergentes sí cayeron. Ahora, cuando uno mira lo que está cayendo, realmente lo que está cayendo son los mercados emergentes sin China. China más o menos se mantiene. Fíjese que la proporción entre el azul y el rojo es la misma. Eso significa que China más o menos ha logrado sostenerse. Entonces aquí el problema es los mercados emergentes sin China, por ahora. Hoy China, salió el dato de producción industrial de China con la peor caída en 8 meses. O sea, China también va a tener problemas con esta guerra comercial. Acá lo vemos lo mismo con el lado de agrupados. Vemos que los mercados emergentes que están en violeta han caído los de Asia, pero acá lo interesante son dos cosas. Los dos que más cayeron fueron el Merval, que es el azul, en dólares esto, y el Bovespa, el Brasil. Entonces ahí nos empezamos a ver que el problema para Argentina y para Brasil ha sido mucho más grande que para el resto de los emergentes. Fíjense, para Asia ha sido menor, e incluso para Latinoamérica ha sido menor el problema, excepto por Brasil y Argentina. Lo mismo con el riesgo país. Los 3 países con mayor riesgo país, con más subido el riesgo país, fue Argentina, en azul, en rojo Turquía y en amarillo Brasil. ¿Ah? Turquía es el otro país más riesgoso. De hecho, ¿por qué son estos 3 países más riesgosos? Ya se sabía de antemano. Merrill Lynch, el año pasado, había sacado un informe que decía que si la tasa de Estados Unidos empezaba a subir, los 3 países con más riesgo eran Argentina, Brasil y Turquía. Y ahora lo estamos viendo. Ahí la pregunta es si no fue medio si digamos, la premonición no generó el propio efecto. Pero claro, es que los 3 países estos son los más riesgosos. Argentina, Brasil y Turquía por motivos políticos y Argentina por motivos puramente económicos, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, como yo le decía, los países emergentes en general ya no son los viejos países emergentes con inflación y pequeños sistemas financieros, sino que hoy tienen sistemas financieros propios, se les devalúa la moneda cuando sale capital, y fíjense qué pasa con la tasa de crecimiento. Prácticamente no cambió. ¿Por qué es lo que sucede? Salen capitales, se devalúa la moneda, pero como estos países tienen sistemas financieros propios, no dependen totalmente del sistema financiero internacional, simplemente, bueno, ahora con un tipo de cambio más alto siguen produciendo y el efecto se ve en una caída de su capacidad de compra en dólares, pero no en el nivel de actividad. Y ahora cuando vemos Argentina, vamos a ver que la tasa de crecimiento de Argentina sí cambió sustancialmente. Y la razón contra el resto de los países emergentes es que Argentina no tiene sistema financiero. ¿Está bien? Argentina tiene un sistema financiero, para que se dé una idea. El crédito al sector privado, el porcentaje del PBI en Argentina es 14% del PBI. Todo el crédito al sector privado. En Brasil es 60% del PBI. En Chile 100% del PBI. Entonces, claro, si vos tenés un problema con el sistema financiero externo, bueno, te financiarás internamente. Por ahí más caro, más difícil, pero podés financiarte internamente. Argentina no puede. Argentina no puede financiar el déficit fiscal internamente porque no tiene sistema financiero para hacerlo. Piense que el crédito al sector privado en Argentina es equivalente al doble del sistema financiero nada más. Al doble del déficit fiscal.
O sea que 2 años el déficit fiscal se comería el sistema financiero si fuera por eso. Entonces no tenemos margen, hay que financiarse afuera. Entonces cuando se te corta el financiamiento, se te cae la actividad económica como piña, como acabamos de ver recientemente. Y el otro tema es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Fíjense, el problema aquí ¿cuál es? China le vende, o Estados Unidos le compra a China 500.000 millones de dólares, que es la flecha roja grande, 505.000 millones de dólares. Estados Unidos le vende a China 130.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? Estados Unidos lo que dice a China es, abrite en serio, ¿no? Esto de te trago las importaciones de una cosa que nos ha pasado a nosotros, que son barreras pararancelarias, que mandas el barco allá y allá te renegocian por cualquier que el papelito no está y te frenan el barco de... Entonces lo que le están pidiendo a China es que se abra. Hasta ahora iban por la vía más diplomática, pero como ustedes saben, Trump esa vía le parece demasiado lenta, entró a poner restricciones. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Fíjense, ¿qué es lo que le importa China a Estados Unidos? Básicamente son teléfonos móviles, ordenadores, componentes de telecomunicaciones, accesorios de informática, o sea, juguetes, todos productos industrializados, digamos, no de medio y alto y bajo costo, ¿no? Porque el teléfono celular no crean que lo que vale es el teléfono, sino que vale todo lo que le exporta Estados Unidos a China, que es todo el conocimiento que tiene dentro, toda la tecnología. Pero esto implica dos cosas. Primero, que en Estados Unidos los precios van a subir. ¿Está bien? Porque la tasa de interés es más... Porque ustedes saben, si yo pongo restricciones, suben los precios. Ahora, si suben los precios en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con el crecimiento económico? Va a ser más bajo. ¿Y qué va a pasar con la tasa de interés? Va a subir. Porque tengo más inflación, entonces tiende a subir la tasa de interés. Y eso a nosotros nos perjudica naturalmente, porque cada vez que sube la tasa de interés de Estados Unidos, hay más fondos yéndose de Argentina y de emergentes hacia Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué le exporta Estados Unidos a China? Bueno, le exporta básicamente petróleo, plásticos, equipos médicos, semiconductores, maquinaria industrial, etc., ¿no? Y muchas de estas cosas China no las puede frenar. Necesita la maquinaria, necesita los semiconductores y necesita el petróleo. Lo que sí puede pasar ahí es que se rearme como con la soja. Ahora China prohibió las exportaciones de soja de Estados Unidos. No las prohibió, puso un arancel imposible. Entonces, claro, a ver si lo tengo acá. Fíjense lo que pasó. El precio, si uno toma la soja de Chicago, que está en azul, y el precio de la soja al productor aquí, este es el FAS, el que le pagan antes de exportar, fíjense cómo se achicó la brecha que está en gris. ¿Por qué? Porque el precio de Argentina subió más que el de Estados Unidos. Pero esto es momentáneo, eso es hasta que los grandes traders empiecen a rearmar, a retriangular toda la soja del mundo, y eso el año que viene ya no va a estar. Esto por ahora tuvimos un beneficio aquí, pero es de una sola vez. Pero sí nos vamos a perjudicar en el sentido de que la economía de Estados Unidos va a crecer menos, la de Estados Unidos y la del mundo. La inflación va a ser más alta en Estados Unidos, por lo tanto van a subir las tasas, pero los precios internacionales de todos estos productos que vende China a Estados Unidos van a bajar. Porque obviamente China se tiene que dar vuelta y liquidarlos en el mundo. Y al bajar los precios internacionales de estos productos, obviamente no competimos en teléfonos, pero algunos productos sí. Y eso perjudica a nosotros, nos va a perjudicar por el lado de las exportaciones industriales, ¿no? O por lo menos va a hacer que las exportaciones industriales crezcan menos. Entonces, ahí está planteado el escenario. Y como si esto fuera poco, porque nos faltaba la frutilla del postre, la actividad económica de Brasil, miren la caída que tuvo en el último mes, ¿no? Esta caída. Que perdió todo lo que había recuperado desde noviembre de 2016. Ojo. Muy probablemente esta caída sea temporal, porque ahí hubo un paro de camioneros muy importante en Brasil que generó esta caída. Pero justo en el peor momento para nosotros, que justo veníamos con sequía, devaluación, y encima Brasil con esta caída de la actividad económica, por eso el impacto fue tan grande en materia de actividad económica, se sumó este efecto también, ¿no? Entonces, y además de acá en adelante el tema Brasil va a estar medio en duda porque ya estamos en agosto, y ya en un mes empezamos con la carrera presidencial, que no tenemos la más remota idea de quién, ya ni siquiera de quiénes son los candidatos potables o posibles, ¿no? Entonces, hay mucho peligro que en Brasil tengamos mucha volatilidad acá hasta fin de año, ¿no? Así que el escenario hoy para Argentina es, olvídense de la entrada de capitales por ahora,
no va a haber entrada de capitales, están todos los fondos yéndose hacia los países desarrollados. Hay mucho miedo de lo que puede pasar, no sabemos qué pasa con China, con Trump. A ver, si hay miedo, siempre que hay miedo, se invierte en lo más seguro, ¿no? Yo digo, uno tiene que entender, el fútbol es una buena forma de explicar cómo invierte el mercado, ¿no? Cuando vos estás parece que es un partido fácil, ponés 4 delanteros. ¿Ah? Ahora, cuando vos tenés miedo, te agarra Brasil. Y bueno, 5-3. Empieza a ser 5-3-2. Esa es la formación si te toca jugar con Brasil. ¿Tá? Y acá pasa lo mismo. Acá el mercado hoy ve que el escenario es muy peligroso, entonces ¿qué hace? Y, bueno, nos tiramos de atrás, todo para atrás, a la defensa. Ganar plata no es el objetivo y simplemente es evitar perder. Y en ese contexto los fondos se van hacia los países desarrollados. Por más que uno pueda, además Estados Unidos viene creciendo bien, el mercado más o menos anda. Entonces vemos un escenario en el cual entrada a capitales pura, como tuvimos el año pasado, no va a pasar. Eso no va a pasar. Y además un Brasil que de acá a fin de año es un misterio. También es un riesgo, ¿no? Con lo cual, digamos, no podemos esperar mucho de la actividad económica de acá a fin de año. Por lo menos del lado internacional. En tanto en Argentina, entonces el gobierno, entendiendo este tema de que... En realidad, Caputo ya lo había visto en enero, ¿no? ¿Se acuerdan que en enero colocó 9.000 millones de dólares un día? Nos despertamos y Caputo había colocado 9.000 millones de dólares porque él dijo, esto es un tipo que sabe leer el mercado, un trader del mercado financiero con mucha experiencia, vio venir que había un problema en el mundo. De hecho, voy a saltar un grafiquito rápidamente. Si uno ve esto, lo que vio Caputo es que esto se estaba frenando. ¿Lo ven acá? El gris se estaba frenando, el mercado subió un poquito y después ya se cayó. O sea, esto lo vio muy bien. También uno si miraba los price earnings, o sea, cuánto eran las utilidades por acción de las empresas, estaba que 30 años, 35 años en algunas mediciones. O sea, no es negocio, nunca había un negocio donde se convenga invertir a 35 años. O sea, pongo la plata y en 35 años recupero. Mi hija de 7 años es el único que le puede servir eso. El resto del mundo. Además piensa que mi hija de 7 años invierte a ese price earning y va a recuperar la plata a los 42. A mi edad no tiene sentido. Y además tiene $100, creo, de ahorrado, nada más. No le va a servir mucho. Con lo cual, las señales estaban dadas para decir, bueno, esto por este camino no va. Entonces, ya en ese momento se habían dado cuenta, pero me parece que hasta que no, como siempre, hasta que no quemó la sartén, hasta que no te quemaste, no empezaron a reaccionar. Y finalmente se presentó un programa económico. El programa económico no es un programa económico ya pensando en el desarrollo económico argentino, ni pensando o tiene muy poquito de eso, digamos. Ya no es un programa económico pensando en bajar el tamaño del Estado, ni en muchas de esas cosas, ¿no? El programa económico es un programa económico puramente de acá hasta las elecciones. ¿Tá? Lo bueno de eso es que tenemos un programa macroeconómico que creo que no teníamos. O sea, a partir después de que... A ver, el gobierno asumió con un programa macroeconómico que era salir del default y salir del cepo. O sea, pasamos y subir las tarifas. ¿Tá? Pasamos esas 3 cosas, empezaron a hacer y después no había más programa. No hubo más programa hasta que se empezaron a decir, bueno, por ahí podríamos empezar a atacar temas de largo plazo, la reforma laboral, que no se hizo, la reforma previsional, que sí se hizo una reforma previsional. No es una reforma previsional, es un ajuste previsional. Y la reforma impositiva, que también es un ajuste, digamos, un acomodamiento de las reglas impositivas, pero no es una reforma impositiva. O sea que fíjense que faltaba convicción ahí. Obviamente una reforma impositiva, pero yo creo que con un poquito más de audacia se podrían presentar ideas más interesantes en reforma impositiva. Hay muchísimas ideas para hacer en reforma impositiva. Pero me parece que eso no se avanza. Entonces, y eso en general eso demuestra que atrás no había un programa realmente pensado, porque cuando uno tiene un programa más bien pensado, tiene esa audacia de decir, bueno, esto hay que hacerlo porque si no, no cumplimos el programa. No estaba eso. Yo creo que ahora sí la ventaja es que ahora sí tenemos un programa macroeconómico, que básicamente consiste en reducir vulnerabilidades financieras. Sabemos que el problema financiero es grave afuera y que no tenemos capacidad de absorberlo.
Entonces se ha atacado eso. Yo siempre pongo este ejemplo. Si pasamos por una tormenta, cuando tenés una tormenta afuera hay dos opciones. O vos tenés una casa linda con fueguito adentro, con almohadones, sillones, sos Chile, ¿no? Entonces podés prender el hogar y sentarte a mirarla por la ventana la crisis, las turbulencias internacionales. O sos Argentina, que tenés una casita de paja como los tres chanchitos, ¿vieron cómo me cuento los tres chanchitos? Estén tragos por todos lados. Bueno, Argentina tiene la casa de paja, sopla el viento y nos la vuela por los aires, ¿no? Claro, mientras había el sol y el clima estaba lindo, era hasta linda la casita, ¿no? Era pintoresca, digamos. ¿Vieron como los hippies que se van a esas playas que está en la casa de paja? Claro, es linda mientras el clima esté lindo, el mar esté tranquilo, haga calorcito. El día que llueve y tenga tormenta, se acabó la tranquilidad. Bueno, eso le pasaba. Esa es la situación financiera argentina. Entonces el gobierno dijo, bueno, ¿cuál es la principal vulnerabilidad financiera? El déficit fiscal. Y acá lo que decíamos antes, si tenemos un sistema financiero que es 14 puntos del PBI y un déficit fiscal de la nación solamente de 6 puntos del PBI y uno más de las provincias, 7 puntos del PBI, no tengo forma de financiarme eternamente. O sea, en un año me como la mitad del sistema financiero y el otro año la otra mitad, y chao. No hay construcción, no hay industria, no hay nada, no hay agro, no hay nada. Me llevo todo el sistema financiero puesto. Entonces, Argentina no se puede financiar internamente, necesita financiarse externamente. Eso está claro. Ahora, si necesitamos financiar externamente 7 puntos del PBI, estamos hablando de, calculen que 7 puntos del PBI eran en el 2017 unos 30.000, 40.000 millones, 35.000 millones de dólares más o menos. 35.000 millones de dólares todos los años sabíamos que salía a buscar. Bueno, eso es mucho. Ahora ya les cuento que este año va a ser 15.000 millones de dólares. 12.500. 12.500 el primario, el primario pasó de 25.000 millones de dólares a 12.500, a la mitad. En dólares. De los cuales 25.000 a 15.000, ahora vamos a ver, te lo redujo el mercado. Como siempre, si no ajustás vos, te ajusta el mercado, ¿no? El mercado te lo ajustó con el tipo de cambio. Esa es la primera debilidad financiera. El déficit fiscal, se instaló un programa para bajar el déficit fiscal. Bastante fuerte. La segunda debilidad financiera es ¿dónde sacar la plata? Esto es como tengo un proyecto gradual, ¿no? El gradualismo era un proyecto gradualmente iba a bajar el déficit fiscal. Esto es como si ustedes, gente de la construcción, es como si iba a construir un edificio y bueno, ¿dónde sacas la plata para pagar los pagos mes a mes? Y voy viendo. Ese era el programa de gobierno. Era, bueno, Caputo va viendo y Caputo va a ir consiguiéndome la plata. Claro, Caputo llamaba a todos los amigos de Wall Street. Mientras los de Wall Street estaban dulces, te daban plata. Un día se acabó y no tenías... ¿no? Esto es como si ustedes construyeron un edificio sin saber dónde va a salir la plata, ¿no? Entonces, haber logrado que una persona diga, bueno, yo te pago, te doy tanta plata, te metes de acá hasta el 2020, te garantizo 3.000 millones de dólares por trimestre. Bueno, ya es... Por lo menos parte de las necesidades financieras están cubiertas por alguien que me prometió que me va a dar la plata. Bueno, eso es un avance financiero. O sea, ustedes nunca se pondrán a construir algo como se puso al gobierno a bajar gradualmente el déficit fiscal. O sea, sin tener garantizado al menos cierto flujo de ingresos, ¿no? O de préstamos. Y el tercer punto, la tercera debilidad financiera era el Banco Central. O sea, el Banco Central estaba haciendo, en la época de Cristina era el financiamiento del Tesoro, ¿no? El Banco Central le daba la reserva o emitía los pesos al Tesoro y por lo tanto se estaba debilitando y generaba emisión monetaria continuamente, ¿no? En la época de Macri se cambió eso y ahora el Banco Central emitía dinero más que nada para comprar reservas, pero emitía dinero igual y eso hizo que la inflación se mantuviera. Bueno, esas dos cosas están prohibidas en el acuerdo con el FMI, que es este fin de la emisión monetaria para financiar el fisco que estamos poniendo acá. Y el otro tema está en el acuerdo con el FMI, pero la verdad que es muy difícil de lograr, y es el tema complicado, es la reducción del stock de LEVAX. Y acá le voy a explicar rápidamente cuál es el problema. Hoy, básicamente, la base monetaria es 1 billón de pesos, o sea, con B, 1 millón de pesos, o 1 trillion en inglés. Y las LEVAX son 1 billón de LEVAX. De pesos, ¿no? O 1 trillón de LEVAX. Esos son los dos pasivos del Banco Central. Vamos a un ejercicio muy sencillo. Supongamos que la tasa de interés baje de las LEVAX, hoy están 43, 44 en el mercado secundario, que baje a 30, pongámosle, de acá a un año. O sea que la tasa promedio va a ser 35.
¿cuánto hay que emitir? ¿Cuánto van a ser los intereses de las LEVAX? 1 billón por 35%, son 350.000 millones de pesos. ¿Cuánto va a aumentar la base monetaria por eso? 35%. ¿Cuánto va a ser la inflación? Entonces ahí tenemos un problema serio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es decir, bueno, esos 350.000 millones de emisión, emitimos 200.000 millones de pesos y 150.000 de LEVAX. Entonces te va a quedar una emisión de un crecimiento de la base monetaria de 20%, y la inflación ¿de cuánto va a ser? 20%. Pero fíjense que es muy difícil llegar a una inflación de 17 en estas condiciones, como quiere el gobierno. Ahora, entonces, ¿cómo reducimos el stock de LEVAX? Así no la vamos a reducir. La alternativa del FMI es que el gobierno colocara deuda y contra esa deuda recomprar las LEVAX. Además hay unos pasivos ahí medio entre el Banco Central y se compensaba unos activos que tiene el Banco Central del Tesoro. Pero para eso tiene que poder colocar deuda el gobierno. Y hoy la verdad que ya le dije que el mercado está cerrado. Ahora vamos a ver las necesidades financieras y se van a dar cuenta de lo cerrado que está. Entonces, mi sensación es que la inflación va a bajar años vista. Hoy por hoy, este año, la inflación el año que viene puede bajar a 21%, 20, 21%, pero vamos a tener varios años de inflación alta. Porque tenemos que ahora licuar todos stock de LEVAX y sacárselo encima. Hay una forma de bajar stock de LEVAX, que es perdiendo reservas. O sea, bueno, me doy vuelta, vendo dólares, compro LEVAX. Y algo de eso va a haber. Yo lo que creo que va a haber una combinación de efectos. Pero lo que me queda claro es que si tengo que pagar 350.000 millones de pesos de intereses de LEVAX, me queda claro que la emisión monetaria va a estar en el orden de 200.000 millones. Después que hagamos con nosotros los 150.000 millones de dólares, hagamos una combinación de comprarlo con reservas, absorbiéndolo con bono del gobierno, lo que fuera, pero no tenemos mucho margen para hacerlo. No lo podemos hacer por el total. ¿Está bien? Y la otra cosa que hizo el gobierno en el corto plazo, que está en este programa económico, es reducir dramáticamente la liquidez del sistema financiero para estabilizar el tipo de cambio. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que la economía se recupere recién el año que viene. Este año, listo. La inflación se desaceleraría muy gradualmente, por lo que le decía. Hay que pagar las LEVAX, muy gradualmente. Y se reduciría la volatilidad financiera. Los riesgos son el stock de LEVAX muy elevado, que es lo que le decía antes, y necesidades financieras muy altas, hay que ver cómo lo conseguimos. Entonces, muy rápidamente, este es un cuadro medio complicado, pero vean la última columna, para simplificarlo. Esto es la necesidad financiera del sector público nacional en los próximos, o sea, de junio, segundo semestre del 2018 y el año que viene. Se necesitan 65.000 millones de dólares. De déficit primario, un dato entre paréntesis. Fíjense que el déficit primario del año que viene en dólares son 6.189, es equivalente a todo el déficit primario del segundo semestre nada más. O sea que baja la mitad, que es lo que les decía antes. Baja la mitad básicamente porque se devaluó. En total necesitamos 12.000 millones de dólares para el déficit primario, 20.000 millones de dólares para los intereses de la deuda y 33.000 millones de dólares de amortizaciones de deuda. ¿Qué tenemos hoy acordado, más o menos arreglado? 40.000 millones de dólares. Nos faltan colocar 25.000 millones de dólares. ¿Está bien? Y en principio, si estos 33.000 millones de dólares que están acá en amortizaciones, perdón, a ver si aparece, acá está, estos 33.000 millones de dólares, todos renovaron, nos sobraría plata. ¿Está bien? Porque nos faltan 25.000 y tenemos 33.000. Acá la gran duda es cuánto van a renovar de estos 33.000. O sea, ya no estamos diciendo, bueno, no, renuevan todo, nos falta, no sabemos cuánto van a renovar. Y ese es el problema de decir qué tan cerrado está el mercado financiero internacional para Argentina. Porque la clave aquí son estos muchachos de acá, la deuda externa. Aquellos extranjeros que tienen la deuda, si van a renovar o no, o si van a caer los dólares y nada más. Y la otra cuestión, a esto hay que agregarle 14.000 millones de dólares de LETES. Las LETES son bonos del tesoro que vencen cada 15 días básicamente. No todos juntos vencen una partecita, 500 millones, pero hay que estar renovándolas todo el tiempo y son en dólares. Entonces en realidad las necesidades financieras son 40.000 millones de dólares. Ojo, si todos renovaron la deuda argentina, no hay problema. Pero como las condiciones internacionales son tan complicadas, no sabemos si todos van a querer renovar. Y ahí es donde empezamos a tener dudas sobre el tema de la sostenibilidad de la deuda. Lo que sí me
da la sensación es que si Argentina va cumpliendo las metas financieras, el FMI me parece que va a Argentina a sostener a Argentina en casi cualquier condición, ¿no? Incluso si le falta plata van a poner más. Eso es lo que creo yo que va a pasar si Argentina va cumpliendo las metas. O sea, si el tema es que puramente de afuera no conseguimos refinanciar, creo que no va a haber problema. Pero obviamente está extensa la situación financiera, ¿no? Ahora, para cumplir las metas, que es la clave, entonces, es cómo viene el gobierno. Y hasta ahora el gobierno viene bien. El gasto público, esto en términos reales, o sea, ajustados por inflación, bajó 5,8%, lo cual es bastante bueno. Fíjense esto, hicimos este cálculo, que es cuánto debería bajar el gasto público para cumplir las metas, y nos da que si en el 2018 baja 2,7% y en el 2019 1,3%, cumplirían las metas. ¿Está bien? Y viene 5,8%, o sea que en términos reales deberían acercarse al cumplimiento de las metas. Lo que probablemente pase, ustedes se dan cuenta, ¿por qué baja 5,8 si con 2,7 le alcanza? Bueno, porque hay que hacer ajuste este año. El año que viene no es el mejor año político para hacer ajuste. Pero me parece que a este ritmo de baja de gastos debería cumplir. Ahora, ustedes me preguntarán en dónde baja el déficit, dónde baja el gasto. Y les armé esto para hacerlo sufrir un poquito. Estas son el gasto primario, ¿dónde planea el gobierno bajar? Fíjense, de 2018 a 1,5 puntos, la mitad es gasto en capital, que es obra pública. 2019 uno empieza a bajar y baja 0,6 en obra pública. Y el 2020 es donde menos impacta, 1,2 y baja 0,3 en obra pública. En total, básicamente la mitad del gasto es la obra pública. Para que no sufran tanto, mejor alito por lo menos. Hay un punto acá que son las PPP. A ver, hoy el gobierno no está contabilizando en el déficit fiscal las PPP. Entonces, lo que está haciendo hoy es decir, bueno, yo bajo 0,7 el gasto, que aparece en las cuentas públicas, pero aumento 0,3 el gasto en PPP. ¿Está bien? Si esto se mantiene así, en realidad fíjense que el efecto sobre la obra pública es bastante chico, porque solamente tomando las PPP viables que ya están, el gasto bajaría acá 1,6 y con las PPP te da 1,2, el impacto es mucho más chico. Pero esto está con algunas dudas. ¿Por qué? Porque en septiembre, o sea, el mes que viene, el FMI va a venir a revisar este tema. ¿Cómo se contabilizan las PPP? Y eso puede ser un problema, porque si el FMI dice, no, querido, las PPP ponerlo por arriba de la línea, ahí el gobierno tiene que ajustar más. Igual hay algunas particularidades que se pueden tener en cuenta. A ver, ustedes saben que las PPP funcionan básicamente, hay un fideicomiso donde el Estado cede al fideicomiso una parte de la recaudación del gasoil, del impuesto del gasoil, y sobre ese fideicomiso se emiten TPI, que es una especie de cédula de participación, ¿no? Sin bonos, que le paga el fideicomiso al constructor. ¿Está? Bueno, ahí entonces empiezan las discusiones de qué te va a dejar contabilizar el FMI y qué no. Hay tres opciones. O que la peor de todas sería que te haga contabilizar en el momento en que pasás los fondos de gasoil al fideicomiso. Una opción, peor de todas. Segunda opción no es la tan mala, que es la que te haga contabilizar el gasto el día que vos emitas el TPI. Con lo cual, es poselecciones. ¿Qué? Sí, tenés un tiempo más, ¿no? Un año por ahí, hasta que emitas el primer TPI, y para un año ya estamos en las elecciones, ya estamos. Y la otra es que te permita cuando vos pagues el TPI. Eso es lo que quiere el gobierno. Entonces, esas tres interpretaciones son posibles. Y lo más probable para mí es la segunda, que te haga poner el gasto el día que vos emitas el TPI. Lo cual te puede complicar algunas cosas, pero en principio pasa esto. Muy bien. Ahora, el tema es que este déficit, este ajuste fiscal que se hizo básicamente por la devaluación, también se lo hizo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. O es el problema. Ustedes saben que acá hay una cosa que hay que explicar siempre, porque en macroeconomía funcionan las cosas de otra manera. Cuando ustedes son una empresa, sea o sea en su vida particular, ustedes saben que su ahorro o desahorro depende de si gastan más de lo que le ingresa o no. La variable clave es cuánto gastan o cuánto les ingresa. Si ustedes tienen ciertos gastos y tienen más ingresos, empiezan a ahorrar más. Y si tienen ciertos gastos y tienen menos ingresos, desahorran. En macroeconomía la causalidad es al revés.
Macroeconomía, la causalidad es al revés. Si ahorrás más, tenés superávit, ¿no? Y si desahorrás más, tenés déficit. ¿Por qué es al revés? Porque la variable exógena es la confianza. Entonces, si hay confianza, te entra dinero y gastás más. Y si hay desconfianza, sale dinero y gastás menos. ¿Está? Por eso la causalidad es inversa. Entonces, cuando entra dinero, tenemos déficit en cuenta corriente. Cuando sale dinero, el déficit en cuenta corriente se achica. Que es lo que va a pasar ahora en adelante, ¿no? Además, fíjense una cosa particular. Hay una vieja regla de mercado que dice que cuando vos tenés 5% de déficit en cuenta corriente, sos boleta, básicamente, técnicamente hablando, ¿no? Bueno, acá pasamos el 5% acá, primer trimestre del 2018. ¿Qué pasó el segundo trimestre del 2018? Fuimos boleta, básicamente. Y ahora estamos esperando que vuelva a un 3,5 aproximadamente. ¿Está bien? Ahora, eso implica que lleva tiempo en bajar el déficit en cuenta corriente. Acá lo puse para que vean por qué lleva tiempo. Básicamente el déficit en cuenta corriente son 3 variables. La balanza comercial, que es la balanza de bienes, que es la que todos conocemos. La balanza de servicios, que es gastos en internet, turismo. Y el otro es rentas, que este es medio inamovible. Fíjense que este es medio inamovible, pues son pagos de intereses de la deuda y no se puede mover mucho. Entonces lo que se van a achicar mucho son la de bienes, la balanza comercial y la balanza de servicios. ¿Cómo se hace para ajustar esto rápidamente? ¿Cómo el mercado resuelve esto? Vía dos formas. Tipo de cambio más alto, o sea que sea más costoso comprar importados, y recesión, que no lo necesiten los importados. ¿Está? Y bueno, no es difícil saber qué está pasando este año para entender qué es lo que está pasando. Recesión y devaluación, ¿no? Ahora, una cosa importante es, este año no baja tanto porque ya tenemos un semestre metido adentro prácticamente, pero fíjense que estamos esperando un segundo semestre que sea la mitad de lo que fue en el primer semestre. O sea, la mitad en el sentido de que acá tenemos 2 trimestres y cada trimestre es similar el primer trimestre y el segundo trimestre es similar al segundo semestre entero. Y el año que viene va a haber un ajuste adicional porque muchos de los efectos, por ejemplo, las exportaciones, van a reaccionar recién el año que viene. Pero lo que vemos aquí es lo difícil que es bajar el déficit en cuenta corriente. Y esto también explica por qué por ahí tenés un overshooting del tipo de cambio. O sea, este año el tipo de cambio se devalúa mucho con un efecto recesivo muy grande y el año que viene, cuando la economía empieza a crecer, sobre todo por lados exportados, empiezan a entrar dólares y por ahí el tipo de cambio se calma el año que viene. Pero este año va a ser todo así. Fíjate, acá pusimos 2 variables. Uno en azul, la paridad teórica de equilibrio del tipo de cambio. O sea que es una paridad histórica. Esto básicamente tomamos un año donde la economía argentina estaba en equilibrio externo y con baja inflación y crecimiento económico, etcétera, y lo estiramos con la inflación internacional y la inflación local. Inflación internacional, perdón. Ese tipo de cambio hoy nos daría 33. Y estamos en 28, bueno, 27,5. Esto es promedio mensual, así que puede ser que sea un poquito diferente el de hoy. Lo interesante de esto es que esta es la brecha más chiquita desde el 2011, entre estos 2 tipos de cambio. Acá hay 2 preguntas para hacerse. Una es, a ver, y es pregunta realmente, pensando en el corto plazo, ¿no debería ir el tipo de cambio hasta 33? Y si no va, es porque la tasa de interés es demasiado alta. Entonces, ahí es un tema, porque si en realidad no está yendo hacia 33 porque la tasa de interés es demasiado alta, ojo con mantener la tasa a estos niveles, el tipo de cambio a estos niveles. Porque lo que estás haciendo es decir, bueno, el Pedro no muerde no porque es bueno, sino porque es un bozal. ¿Está bien? El día que saco el bozal me ataca. Y hay un riesgo adicional, que este tipo de cambio así, con tasas altas, empiece a generar otra vez el famoso carry trade. Pero esta vez es un carry trade mucho más dañino, porque es un carry trade que entraría simplemente para hacer carry trade. No hay todo ese ingreso de capitales adicionales. Le doy un ejemplo. Al año pasado entraron a Argentina 65.000 millones de dólares. Solamente 10.000 millones de dólares fueron para hacer carry trade. ¿Está bien? Entonces, claro, 10.000 millones de dólares entre 65 no tiene mucho peso. Pero si este año solamente entran 10.000 de carry trade, te pueden hacer bajar el tipo de cambio en 3 meses y a los 3 meses salen y te dejan dando vueltitas. ¿Está? Entonces, para mí, hoy el Banco Central acá tiene un tema muy complicado de resolver y que hay que hacerlo con mucho cuidado. Si lo dejas mucho tiempo el tipo de cambio, te puede aparecer el carry trade, que lo que te va a pasar es que te va a empezar a ser fácil mantener el tipo de cambio bajo y un día te va a saltar y te destroza.
Y la otra es dejarlo subir, y si lo dejas subir mucho, te pega un salto muy grande, también te genera volatilidad. La devaluación genera dos problemas. El problema no es el tipo de cambio está alto o está bajo. ¿Está bien? Porque si está alto, empiezan a funcionar ciertos sectores económicos funcionan, y si está bajo, otros sectores económicos funcionan. Lo que te mata es que sea alto, bajo, porque no funciona nadie. Ustedes en la construcción lo ven bien. Si el tipo de cambio está alto, la construcción, por un tiempo largo, la construcción va a empezar a funcionar, porque los costos en dólares son más bajos y debería arrancar. Si el tipo de cambio está bajo, funcionará, no sé, el mercado interno, los comercios andarán bien. Ahora, si está bajo y alto, no funciona nadie, porque no logramos activar nada. Entonces, lo que el gobierno tiene que evitar en este momento es la volatilidad del tipo de cambio. Para mí es lo más clave. Entonces, ahora que se calmó un poco el tipo de cambio, va a tener que definir dónde va a estar el tipo de cambio, por lo menos qué va a hacer con la tasa y el tipo de cambio, esa relación. Si no lo hace, es un peligro para mí. Bueno, acá les contaba cuál es el problema que tiene el gobierno, además de este. Es el tema de la